Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una técnica muy extendida, muy popular, que es empezar nuestros dibujos, nuestras ilustraciones con una escala de grises y dar el color sobre esta. Os lo cuento todo justo después de la intro. Lo que vais a ver es el proceso resumido, obviamente, de una ilustración en la que utilicé esta técnica, que por cierto yo no suelo utilizar, no soy demasiado amigo de trabajar de esta manera, pero en este caso quise hacerla para que pudierais entender cómo se trabaja con una escala de grises. Es una ilustración que estoy preparando junto con la Lin-San para un proyecto bastante especial que tenemos en ese grupo de Facebook que se llama LA Padawans y al que os recomiendo que os unáis porque vais a encontrar un montón de actividades, de documentación, de ayuda, de comentarios positivos y sobre todo muy buen rollo. Os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis echarle un ojo y como decía, esta es una ilustración que forma parte de una actividad en la que llevamos ya trabajando algún tiempo. Por supuesto, el proceso completo de esta ilustración son varias horas de trabajo y lo podréis encontrar en tiempo real, totalmente comentado y explicado en mi Patreon. Esta primera parte de la ilustración, la creación del dibujo en escala de grises, no necesita mucha explicación, simplemente tenéis que hacer un dibujo sin color. Pero lo primero que quiero aclarar es que más que llamarlo escala de grises, deberíamos llamarlo escala monocroma, porque podemos utilizar cualquier color que queramos, es decir, podemos utilizar un azul, un marrón, un verde o cualquier tono que elijamos y que nos convenga para trabajar la ilustración que vayamos a empezar. Esto lo digo porque esta es una técnica que no solo se utiliza cuando estamos hablando de arte digital, sino también en tradicional y de hecho se usa mucho con el óleo y ahí sí que tenemos menos problemas en utilizar otros colores. Quizá en digital la escala de grises sea lo más cómodo porque solo tenemos que llevar a la izquierda de nuestra paleta, o mejor dicho, de nuestra rueda de color, los tonos que queramos usar y ya está. Pero cuando trabajamos, por ejemplo, con óleo, simplemente tenemos que abrir un bote de algún color y mezclarlo con blanco para conseguir una escala bastante estable del color que elijamos. La ventaja principal y por la que casi todo el mundo utiliza esta técnica es la más obvia. No tenemos que preocuparnos del color. Obviamente el poder olvidarnos del tono, el color, y preocuparnos solo del valor de la imagen, es decir, de lo cerca que esté del negro o del blanco, nos va a permitir que nos relajemos un poco en ese aspecto, sobre todo si no tenemos muy controlada la teoría del color. Esta, por cierto, es también su principal desventaja y es que vamos a tener que hacerlo posteriormente de alguna manera u otra para que no quede demasiado plano, demasiado soso el dibujo, pero esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Esta parte del proceso está acabando ya y veis que voy a aclarar un poquito la imagen y voy a hacer un dibujo a línea. Esto es simplemente algo que voy a tener que utilizar más adelante en la ilustración, así que no viene al caso. No es algo que sea necesario hacer a menos que queráis tener una línea de reserva por si perdéis un poco la referencia del dibujo, saber por dónde van las formas. Empezando ya con el color vais a notar que hago bastantes pruebas con diferentes tipos de capas, con diferentes colores. Y esto ocurre porque al no ser un método que yo utilice habitualmente, tengo que hacer bastantes pruebas para asegurarme de que consigo el resultado que quiero. En general yo prefiero empezar con tonos más neutros e ir añadiendo el color más vivo a medida que voy trabajando, pero podéis hacerlo al revés, empezar con colores muy fuertes y luego ir suavizándolos un poco, depende de vuestra manera de trabajar, de cómo os sintáis más cómodos. Y sí recomiendo utilizar tonos medios, es decir, no trabajar con los colores más claros, sino utilizar un color, digamos, de la sombra, pero no de las zonas más oscuras, porque eso ya lo hemos conseguido con la escala de grises que teníamos anteriormente. Las capas que más se suelen utilizar son superponer o overlay o multiply, que son, digamos, las que se utilizan casi siempre. En este caso yo he utilizado multiply porque para este tipo de dibujo me parecía más adecuada, pero tenéis que experimentar un poquito y ver cuál es la más útil para vosotros. En cualquier caso, se trata de conseguir un tono medio que nos permita, por un lado, hacer luces más fuertes y aclarar algunas zonas, y por otro lado, poder conseguir que las zonas que no estén totalmente en sombra queden algo coloreadas. Y llegados a este punto tengo que explicar esa desventaja de la que hablaba al principio, que no es otra que el tener una escala de grises. Y me explico, en todos mis vídeos digo que
Conseguir las sombras añadiendo negro y las luces añadiendo blanco no es la manera de conseguirlas. Hay que utilizar la teoría de color y conseguir colores mucho más ricos y mucho más interesantes. Como esto es precisamente lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos que intentar variar los colores para conseguir esa riqueza que hubiéramos conseguido si hubiéramos empezado a trabajar con color directamente y no simplemente con grises. Para ello, algo muy importante es tener en cuenta que si la luz es fría, las sombras van a ser cálidas y viceversa, y esto es algo que tenemos que reflejar. Por cierto, si queréis ver cómo se utilizan los colores complementarios y se empieza una ilustración directamente con manchas de color, ved este vídeo, el del Mona Lisa Challenge, en el que hago exactamente eso. Como veis, estoy utilizando un sistema bastante básico de color. La luz es amarilla, por lo tanto las sombras van a ser de un color violeta. Son colores aproximados, no estoy intentando ser excesivamente fiel a ninguna realidad, ya que me estoy inventando sobre la marcha este dibujo. Y luego poco a poco voy a ir haciendo pequeñas variaciones de ese color. Hasta este punto he estado superponiendo colores, es decir, añadiendo colores con transparencias para que se mezclen, pero a partir de ahora lo que voy a hacer es empezar a manchar encima, es decir, utilizar colores que tapen, y para eso voy a ir eligiendo los colores que tengo ya sobre la ilustración y añadiendo sobre estos variantes más oscuras, más claras, dependiendo de lo que quiera conseguir. Esto lo hago así porque obviamente si tenemos un gris de base y vamos añadiendo colores por transparencias con este tipo de capas, el gris no va a dejar de ser un gris medio, así que no podemos ni aclarar ni oscurecer, y muchas veces tampoco podemos teñir, entre comillas, porque ese gris nos va a condicionar mucho el color que pongamos encima. Así que teniendo ya unos tonos de base, unos tonos medios y bastante neutros, ya puedo utilizar otro tipo de colores encima. También podéis observar, si os fijáis en la ventana de capas cuando la abro, que voy fundiendo las capas continuamente. Ya os he comentado alguna vez que yo trabajo con muy poquitas capas y no me hace falta trabajar con más, así que las voy juntando continuamente. Cuando hago algo nuevo, algo que quiero probar, simplemente hago una nueva capa, y cuando estoy seguro de que eso es lo que quería conseguir en un principio, pues la fundo con la anterior, y así corro menos riesgo de equivocarme, porque yo cuando trabajo con demasiadas capas siempre acabo pintando en la que no debo. Si esto os ocurre, y como en esta ilustración que yo al final sí tuve que hacer varias capas, os aconsejo que vayáis bloqueando las capas que no queráis modificar, porque luego os podéis encontrar con alguna que otra sorpresa. Podéis ver que sigo respetando ese patrón de luces cálidas, sombras frías, y que todavía no estoy utilizando colores demasiado intensos. Lo que sí estoy empezando a utilizar son colores muy claros, y utilizo esta luz, esta diferencia de valor, para modelar la figura, para sacar el volumen. Normalmente en digital yo aconsejo trabajar de tonos medios a los más claros y al final añadir los más oscuros. Aquí ya lo tenemos conseguido, ya tenemos unos tonos negros que luego modificaremos o no, pero en este caso os dais cuenta de que meter esas luces tan violentas, tan fuertes de repente, hace que el dibujo tenga muchísima fuerza. Y al igual que cuando trabajamos con lápiz o con tinta y queremos que el trazo tenga fuerza, tenga ritmo, aquí tenemos que buscar que la pincelada sea potente, y esta es una muy buena manera de conseguirlo. Hay que intentar que nuestros dibujos no queden demasiado suaves, demasiado blandos, demasiado pulidos, y la mejor manera es intentar perder ese miedo al error, y desde luego el arte digital es espectacular para esto porque nos permite siempre poder corregir. En este punto del dibujo podéis ver que todavía estoy trabajando un poco en pulir las formas y los volúmenes. No estoy tan pendiente del color, aunque ya lo he trabajado un poco, pero de momento me estoy concentrando más en que el valor del dibujo sea el correcto y no tanto el tono. Una vez que la escala de este valor sea la adecuada, me preocuparé por añadir más variedad de color para que el dibujo sea mucho más interesante. Otra de las razones por las que no utilizo la superposición de color, sino que tapo directamente con nuevos colores, es porque me permite utilizar las sombras de una manera diferente. Puedo meter luces reflejadas, puedo meter otro tipo de colores en las sombras y que sean mucho más ricas, que contengan más información, que si lo hiciera simplemente aclarando la capa de grises que tengo debajo. Podría tenerlo en una capa diferente, irla modificando según me hiciera falta, aclarar o oscurecer alguna zona, pero creo que de esta manera el trabajo cuenta con un acabado muchísimo más interesante y, por supuesto, mucho más profesional.
Este es precisamente el motivo por el que yo no utilizo la escala de grises para empezar mis obras, y es porque me parece que es trabajar el doble. Tienes que hacer esas escalas de grises y luego hacer un esfuerzo extra para modificar las zonas de color y que no queden planas y aburridas. Entonces me parece trabajar el doble para conseguir el mismo resultado, aunque reconozco que hay mucha gente que se siente arropada en la seguridad de no tener que empezar tan temprano con el color. Ahora podéis ver más o menos el color definitivo que tenía con esta luz la ilustración. Veis que estoy haciendo algunos detalles porque esta ilustración tiene bastante más trabajo de lo que veis aquí. Y ahora vais a ver que he añadido una nueva capa, una capa que se llama luz suave, y he teñido toda la ilustración con una luz diferente. Quería que la iluminación general fuera más cálida, así que lo que he hecho ha sido eso, teñir como de naranja la ilustración y dejar las sombras un poquito más frías, un poquito más azuladas. Recordar, naranja y azul son colores complementarios que siempre van a funcionar bien. Estos cambios de iluminación quiero aclarar que no los hago por motivos técnicos o porque sea necesario, no os asustéis. Simplemente es que necesito que la ilustración tenga varias iluminaciones diferentes para trabajar con ellas, pero no es que cada vez que trabajemos con color tengamos que darle tantas vueltas para obtener un buen resultado. Para ir resumiendo, quiero que entendáis el concepto de que una escala de grises no es simplemente poner las sombras antes de trabajar la ilustración. Es decir, no va a librarnos de tener que trabajar las sombras con sus colores adecuados, pero sí nos puede ayudar de alguna manera a entender mejor cuál es el volumen de las cosas que estemos dibujando, cuál es la entonación, qué zonas son más claras, cuáles son más oscuras, sin tener que preocuparnos de algo tan importante como es el color. Tan solo recordar lo que aconsejo siempre, y es que añadir negro para las sombras y blanco para las luces no es algo que llegue a funcionar nunca, y que es imprescindible esforzarse por entender cómo trabajar y cómo funciona correctamente el color. En definitiva, es una elección personal cómo empezar un dibujo, si directamente con color o en escala de grises. Aquí no hay buenos y malos, no hay forma correcta o incorrecta, es simplemente encontrar la manera en la que os sintáis más cómodos trabajando, pero nunca utilicéis una escala de grises como una excusa para no trabajar a posteriori esas sombras que obtengáis. Vais a ver durante un momento la imagen acabada con su iluminación definitiva y después vais a poder ver cómo va la ilustración hasta el momento. Como veis, ha cambiado bastante, pero vais a poder verla acabada dentro de poco y entenderéis por qué tantos cambios de iluminación y tantos acabados diferentes. Antes de acabar, os recuerdo que justo debajo de este vídeo, por si no os habéis fijado, hay una nueva sección de merchandising que YouTube nos deja habilitar desde hace muy poquito a los artistas, y en ella vais a poder encontrar mis productos, camisetas, pósters, tazas, etc., por si os interesa tener alguno de mis trabajos. De momento hay muy poquitas cosas, pero poco a poco iré subiendo más, entre ellas esta ilustración cuando esté acabada. También os recuerdo que si queréis muchísimo más contenido os paséis por mi página de Patreon, que vais a encontrar un montón de cosas muy interesantes. Y con esto acabamos por hoy. Recordad darle un like al vídeo si os ha gustado, suscribíos si no lo habéis hecho todavía y compartir este vídeo en vuestras redes sociales para que este canal siga creciendo y os pueda ofrecer cada vez más y mejor contenido. Como siempre, me despido de vosotros con un fortísimo abrazo. Chicas, chicos, nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.